Bueno, vamos a estar en vivo. Acuérdense que es un estudio familiar. Estamos en un estudio familiar y vamos a empezar. Hoy es el día viernes. Hoy es día viernes en donde es un buen tiempo para hacer algo, ¿verdad? De un en vivo, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un canto, dice así. Él sabe quién soy. Él cuenta cada estrella al brillar. Él sabe cuánta llena el mar. Él ve cada ave al caer. Creó los montes y el mar, y todo puede controlar. De su creación tiene el poder. Sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy. Cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz, sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. Sabe quién soy. No sé lo que mañana traerá, no sé qué pasará, muchas cosas no las sé. Sabe quién soy. ¿Sabe quién soy? Un cantito, ¿verdad? Ahí estuvo un cantito. Acuérdense que este es un en vivo, un pequeño estudio acerca de la palabra de Dios. Y bueno, vamos entonces a ver un estudio. Voy a guardar los cantos aquí y vamos a estar allá en su casa, un cafecito. Un cafecito. El tema de hoy en día es ¿qué nos dice la Biblia que Dios hacía antes de crear el mundo, antes de crear el hombre? ¿Verdad? Antes de crear el mundo, antes de crear el hombre, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en la eternidad, verdad? Cuando antes de que hiciera todo este universo, ¿qué es lo que Dios hacía de aquel lado? ¿Qué es lo que Dios hacía en la eternidad? Cuando antes hiciera Él este universo o el mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? Entonces, vamos primero, ¿qué hacía Dios antes de crear al hombre, antes de crear el mundo o el universo físico? Número 1, Dios en la eternidad tenía comunión con su Hijo. Acuérdense que el amor siempre ha existido porque el amor es Dios. La comunión también siempre ha existido porque Dios tenía comunión con su Hijo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios hacía antes de crear el mundo, ellos siempre tenían comunión entre ellos. Dice la Biblia aquí en
Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 dice así. Fíjense lo que dice Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Jehová me poseía. Ahí está, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces, sí estamos viendo ahí. Fíjense lo que sigue diciendo, dice: antes de los abismos fui, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, cuando formaba, 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, fíjense lo que dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de noche. Tenía solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, aquí vemos que Jesucristo y el Padre, ellos tenían comunión. El Hijo y el Padre tenían comunión. Entonces, antes de que Dios creara este universo físico, o el hombre o el mundo, ellos ya entre ellos tenían comunión. Ellos no necesitaban el hombre, no necesitaban no necesitaban el mundo, para poder tener comunión. Ellos ya tenían comunión entre ellos. Entonces, eso es parte de lo que estaban haciendo en la eternidad. Entonces, pero Dios creó al hombre y al mundo por su voluntad, ¿verdad? Por su voluntad lo creó, dice la palabra de Dios. A nosotros nos creó por su voluntad de Él. Entonces, allí en San Juan 17:5 dice así. San Juan 17:5, fíjense otro versículo. San Juan 17:5, fíjense lo que dice. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿verdad? Entonces dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está, antes que el mundo fuese. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos entonces en San Juan 17:5 y San Juan 17:24. Jesucristo habla de aquella gloria que Él tenía antes de que el mundo fuese. Entonces, aquí dice la Biblia: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ya estaban ellos en la gloria, ya estaban ellos en gloria, ya estaban ellos en comunión entre ellos, que no ocupaban absolutamente nada, porque ya todo lo tenían ellos. Entonces, aquí dice Jesucristo: yo tenía esa gloria antes que el mundo fuese. Entonces ya entre ellos había gloria allí. Todo lo que es la gloria, ellos ya la tenían allá. Ellos ya tenían todo lo que es la gloria, porque dice Apocalipsis que la gloria y la honra, toda pertenece al Señor. Entonces ellos ya estaban en gloria básicamente. Nosotros fuimos una creación, no porque le faltaba gloria al Señor, sino nosotros fuimos creados por su voluntad de Él, por lo bueno que Él es, ¿verdad? Pero no porque Él necesitaba que le demos gloria. Ahora, nosotros debemos de darle toda la gloria y la honra a Dios, todo, porque
Él es el que hace todas las cosas. Y de Él descienden los bienes, dice la palabra de Dios. Pero ellos ya tenían gloria ya, aparte de este mundo físico. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ya estaban en la gloria ellos. Seguimos entonces. Seguimos, estaban, ¿qué es lo que también estaban haciendo? Estaban escogiendo ellos a los elegidos. Fíjense lo que dice la Biblia ahí en Efesios 1:4. Estaban escogiendo a los elegidos. No nomás estaban en gloria, no nomás tenían comunión entre ellos, pero estaban también trabajando. Fíjense lo que dice aquí Efesios 1:4. Estaban escogiendo a los escogidos. Efesios 1:4. Por ejemplo, se me viene a la mente uno. Hay varios que Dios escogió desde antes de nacer. Por ejemplo, se me viene a la mente parece que es Josías. No recuerdo bien si es Josías, pero parece que sí es Josías. Él es el que fue profetizado 300 años antes de su nacimiento. De hecho, él parece que su papá de Josías fue Amón, porque Amón fue el hijo de Manasés, el rey perverso de Israel. Se me hace que sí fue de Israel o de Judá. No, se me hace que fue de Judá. Entonces, Josías, él fue profetizado 300 años antes de su nacimiento. ¿Ok? 300 años antes de su nacimiento. Él fue profetizado 300 años antes de su nacimiento, para que no estén haciendo ruido. Entonces, Josías fue profetizado, fue profetizado antes de su nacimiento. Estás haciendo ruido, allá juega mejor. Entonces, cierre la puerta. Entonces, Josías fue profetizado 300 años, ¿verdad? Antes de que naciera. Entonces, entonces, en esas personas yo me pongo a pensar. Otra persona que me pongo a pensar, como por ejemplo como Juan el Bautista, a las personas que Dios les ponía nombre antes de nacer, ¿verdad? Antes de nacer Él les ponía nombre. Me recuerdo a Josías y me recuerdo de Juan el Bautista, obviamente Cristo. Entonces, pero en esas personas yo me pongo a pensar cómo eran escogidos ya de parte de Dios, y yo creo que ellos son parte de los que el Señor estaba poniendo, haz de cuenta, como bases, ¿verdad? Aquí van a hacer aquí van a hacer aquí van a hacer pero también Él estaba escogiéndonos a nosotros, porque también fuimos escogidos en Cristo. Entonces, Él ya estaba escogiéndonos a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que el mundo llegara a crearse, antes de que el mundo llegara a hacerse, ya el Señor estaba trabajando en todos esos planes dentro de la eternidad. Entonces, el Señor estaba en gloria, tenía comunión con Cristo, pero también estaba trabajando. ¿En qué forma? Él estaba escogiendo a los escogidos. Fíjese lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1:4, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí está el Señor en la eternidad, trabajando, escogiendo, ¿verdad?, a nosotros, los que luego venimos a ser de Él en Cristo Jesús. Entonces, todo ese ministerio estaba haciendo el Señor dentro de la eternidad. Todavía el mundo no se hacía. Ok, entonces,
Ese es otra cosa que estaba haciendo el Señor dentro de la eternidad. Seguimos adelante. Dice, seguimos, número 3, número 3. Número 3, fíjese lo que dice la Biblia ahí mismo en Efesios 3, 8 y 9. Él también estaba pensando en la iglesia. Él también estaba pensando en la iglesia. Ya en la eternidad el Señor estaba pensando en la iglesia. Efesios 3, 8. Efesios 3, 8. Dice así: a mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahí está. De aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración, como dice ahí en el 3.1. Entonces, del misterio escondido desde el siglo de Dios, que creó todas las cosas desde los siglos en Dios. Entonces, ahí vemos cómo el Señor estaba pensando, ¿verdad? En la iglesia. Ahí vemos cómo estaba pensando ya en la iglesia. Ya estaba pensando en la iglesia, ya estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces el Señor ya estaba pensando en la iglesia, ya estaba pensando en los escogidos, lo estaba escogiendo, ¿verdad? Todo eso estaba haciendo el Señor dentro de la eternidad. Seguimos adelante. Estaba preparando un reino, también. Entonces el Señor no nomás estaba pensando en la iglesia, no nomás estaba trabajando en escoger a los escogidos, pero también estaba preparando un reino. Fíjese lo que dice ahí Mateo 25:34. Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice de esta manera. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí ven? Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, el Señor estaba preparando un reino. Estaba preparando un reino. Acuérdense que ahorita está el reino espiritual, ¿verdad? El rey es Jesús. Pero en el milenio va a ser una realidad, ¿verdad? Donde va a ser Jesús va a ser el rey ahí en el milenio. Pero ya ahí en el milenio va a ser el reino físico de Jesús. Pero de todos modos, Cristo dice Primera de Pedro 1:11, que Cristo va a ser el rey eternamente por los siglos de los siglos. Entonces, pero ya ese reino estaba preparándose dentro de la eternidad. Estaba preparando todo ese reino, ¿verdad? Todo ese reino, quién iba a ser qué, cómo iba a ser ese asunto. Entonces ya Cristo estaba en la eternidad. Por eso dice en Proverbios: Él me poseía eternamente, yo era con Él eternamente, yo era su delicia, ¿verdad? Yo era su delicia. Por eso dice ahí en Proverbios 8, vamos a mirarlo para que no se nos borre. Proverbios 8:30, fíjense, Hechos 8:30, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de noche, de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Entonces aquí está Cristo, dice: yo estaba con Él ordenándolo todo.
Cuando Él estaba haciendo el reino, cuando Él estaba pensando en la iglesia, cuando Él estaba pensando en los escogidos, allá en gloria, en la gloria, ¿verdad? Invisible, en la gloria eterna de ellos dos, tenían solaz, tenían solaz, ellos tenían comunión, ¿verdad? Ellos platicaban entre ellos, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así, y dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Entonces ahí estaba Jesucristo, estaba el Espíritu Santo, estaba Dios el Padre. Entonces ahí estaban ellos trabajando, ¿verdad? Con mucho trabajo para hacer, y era su delicia hacer esas cosas. Y empezaron a pensar, bueno, vamos a hacer una iglesia, ¿verdad? Vamos a hacer un reino, vamos a hacerle así. Entonces todo eso estaba llevándose a cabo en la gloria invisible, en la gloria eterna. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, entre esas cosas estaba preparando un reino. ¿Ok? Estaba preparando un reino. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Pero también, ¿saben qué estaban pensando? Estaban preparando un Salvador. Estaban preparando un Salvador. Fíjense lo que dice ahí. Lo que dice ahí, Apocalipsis 13:8. Estaban preparando un Salvador. El pecado no los agarró de sorpresa a ellos. El pecado nunca agarra de sorpresa a Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que se iba a necesitar un Salvador para rescatar a la raza humana. Entonces Él ya sabía que iba a entrar pecado. Él ya sabía por medio de quién. Él ya sabía lo que iba a pasar. Por eso también cuando Él miró, dice, ¿sabes qué? Se va a ocupar un Salvador. Se va a ocupar un cordero, que alguien muera por el pecado. Pero ese yo mismo voy a hacer, dijo Cristo. Entonces, ya en la eternidad se estaba preparando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en la eternidad estaban preparando, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir a morir por el pecado. Entonces el pecado no los agarró de sorpresa, porque en la eternidad ellos se dieron cuenta de que el hombre iba a necesitar a quien lo redimiera. Fíjense lo que dice ahí, Apocalipsis 13:8, dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Aquí está, que fue inmolado desde el principio del mundo, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí ven? Entonces, haz de cuenta que el sacrificio de Cristo, haz de cuenta que ya se había llevado a cabo en la eternidad, por así decirlo, en el plan de Dios, y que se vino a hacer aquí en el mundo físico, pero allá el plan se hizo, ¿verdad? Se hizo el plan allá, porque dice aquí, no estaba escrito en los libros de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Estamos entendiendo? También dice la Biblia, aquí en Hechos, parece que es el capítulo 2, versículo 23. Fíjense lo que dice aquí, desde el 22 voy a leer. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, fue entregado Cristo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, hubo consejo entre las tres personas divinas, entre las tres personas que conforman la eternidad, digo la Trinidad.
Entonces hubo consejo entre ellos y entonces Cristo es el que vino a morir, ¿verdad? Como cordero que dice Apocalipsis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, en la eternidad se llevó ya ese plan. Por eso les digo que el pecado no los agarró de sorpresa al Señor, porque ya aún estaba ese plan allá para venirse a hacer dentro de el tiempo físico. Entonces, ¿sí estamos entendiendo eso? ¿Cuándo están entendiendo eso? Fíjense lo que dice también en Primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18. Fíjense este pasaje también. Primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18 dice así. Primera de Pedro 1.18. 1.18. Primera de Pedro 1.18 al 20. Dice así. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense lo que dice en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Este es bien clave. Dice, ya destinado, el Cordero de Dios obviamente, Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, en la eternidad se llevó a cabo el plan de la iglesia, el reino de Dios, los escogidos, ¿verdad? Pero también allá se llevó el plan de la redención entre el consejo de las personas divinas, entre ellas en gloria como estaba, como dice la Biblia, que había la gloria esa. Entonces allá es donde estaban trabajando ellos y estaban pensando, y por el consejo de los tres, entonces se llevó a cabo el plan de que Cristo iba a morir allá en la gloria aquella, pero dice Pedro, manifestado en los posteros tiempos. ¿Cuándo son los posteros tiempos? Cuando Cristo vino a morir. Entonces, estamos entendiendo eso. Entonces, allá fue el plan y aquí se llevó a cabo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios dentro de la eternidad antes de que fundara el mundo? Antes de que fundara el universo, antes de que fundara el tiempo, la cápsula aquí donde vemos, ¿qué estaba haciendo Él? Estaba haciendo todas estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahora, por así decirlo, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, muchos dicen que los ángeles fueron una creación diferente diferente a lo de que es la tierra. Muchos dicen que los ángeles fueron creados dentro del capítulo 1, antes del capítulo 3, obviamente antes de la caída del hombre, porque Satanás es el que introdujo al pecado. Pero eso, por así decirlo, hay esas dos pensamientos, ¿verdad? Entonces, a ese punto, ¿verdad? Yo se los voy a dejar a ustedes cuándo fueron creados los ángeles. Si antes de la creación de todo el universo, o dentro de esos 2 días, 3 días, ¿verdad? Si en el día 1, en el día 2, o en el día, sí, por ahí más o menos, del 1 al 3 días por ahí, o fueron creados una creación separada. Sí. Ahora, si los ángeles fueron creados separados en la semana de la creación, si fueron separados, entonces a ellos también los estaba creando antes de la fundación del mundo. Pero si los ángeles fueron creados juntos con la creación, ¿verdad? Entonces ya eso ya es aparte de todo esto. Ok, entonces, pero posiblemente fueron una creación separado de lo que es la tierra junto con toda la semana de la creación. Posiblemente
Pero bueno, eso lo dejamos, ¿verdad?, al juicio, al conocimiento de cada persona que nos mire. Si como ustedes piensen, y que Dios les dé la sabiduría para ver si los ángeles fueron creados en la eternidad o dentro de la semana de la creación, ¿verdad? Como ustedes juzguen, ustedes vean. Esto es lo que yo, ¿verdad?, puedo poner mi granito de arena para decirles, o para ver con la palabra de Dios, que el Señor, cuál es lo que nos revela el Señor que Él estaba haciendo antes de la creación de la tierra y de este universo físico. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice, verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos revela? Solamente lo que Dios nos revela, eso es lo que podemos hacer. Entonces, yo puedo nomás decirles, ¿verdad?, estos granitos de arena que puedo aportar para decirles lo que el Señor revela aquí en la palabra, qué es lo que Él estaba haciendo allá en la eternidad. ¿Qué es lo que Él ya estaba haciendo allá en la eternidad antes de crear este universo de tiempo físico? Entonces es tan interesante, ¿verdad?, ver lo que Dios estaba haciendo, cómo Él ya estaba en gloria, cómo Él estaba pensando en el reino, cómo Él estaba pensando en el Cordero de Dios, en el método, en la redención, en el plan de la redención. Todo eso estaba haciendo el Señor ya desde antes de la fundación de la tierra. Entonces es muy interesante meditar en estas cosas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar de que ese mundo, ¿verdad?, en el que un día vamos a estar, ¿verdad?, el Señor ya estaba allá, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue una enseñanza, un pequeño estudio desde el hogar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hacía antes de la fundación de la tierra, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Bueno, gracias y que Dios les bendiga.